Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. 13:42 en toda la República Argentina, 19 grados es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y tenemos el placer, como cada 15 días, de encontrarnos con nuestro compañero Luis Campos, que nos pone al tanto un poco de la situación del empleo y la cantidad de datos que hay sobre eso en 15 días. Es increíble, así que ahora le damos la bienvenida. Hola Luis, ¿nos escuchás? Hola Natacha, ¿cómo estás? Bien. Sí, lo escucho perfecto. Perfecto, buenísimo. Muy contenta de que estés acá con nosotras, en este caso, para ayudarnos a entender algo de lo que está sucediendo con el empleo en nuestro país. Muchísima información en estos días sobre cuestiones laborales, desde datos que publicó el ex Ministerio de Trabajo hasta datos que publicó el INDEC, datos sobre puestos de trabajo, sobre salarios, con lo cual tenemos para hacernos una panzada muy antirradial, por cierto, pero una panzada de números y después, en todo caso, para tratar de darles alguna interpretación y algunas preguntas, y poner algunas preguntas respecto de lo que sigue. Así que, si quieren, nos metemos con los datos. De una, preparadísima. Bueno, primera cuestión. Salió el dato de empleo registrado, ocupación registrada de abril. Estos datos siempre vienen con unos meses de demora. En Argentina 2 meses parece la prehistoria, pero sí, son datos que están bastante actualizados. Pero bueno, en abril hubo una nueva caída de la ocupación registrada, tanto en el sector privado como en el sector público, como en el caso de casas particulares, que sobre esto les quiero hacer ahí algún comentario adicional al final, porque es muy preocupante. Pero bueno, cualquier categoría de asalariados que tomemos, registrados, están verificando una nueva caída en el mes de abril. Ya vienen cayendo desde diciembre de manera ininterrumpida. En el caso de los asalariados registrados del sector privado, vienen cayendo desde agosto, en realidad desde septiembre del año pasado, con lo cual ya llevan 8 meses consecutivos de caída de la ocupación registrada, de los empleados registrados del sector privado, lo cual, se relaciona mucho con la caída de la actividad económica, de una actividad económica que no recupera, que no hay señales de que vaya al menos a hacerlo en el corto plazo. Bueno, esto se traduce lamentablemente y lógicamente en un retroceso del empleo, en una caída del empleo. Para ponerlos en números, desde noviembre a abril, o sea, en los primeros 5 meses de gobierno de Javier Milei, estamos hablando que perdieron su puesto de trabajo aproximadamente 150.000 trabajadores, trabajadoras registrados, de los cuales 120.000 son del sector privado, unos 25.000 en el sector público y casi 3.000 en casas particulares. Es una caída muy fuerte que se compara con otras crisis, es un poco más importante, más intensa que la del 2018, cuando empezó la crisis final del gobierno de Mauricio Macri. Es más intensa que la del 2008-2009, cuando fue la crisis internacional, que eso también le pegó muy fuerte al empleo en nuestro país. Todavía, obviamente, no llega a tener la intensidad que tuvo la crisis durante la caída de la convertibilidad en el 2001-2002 o durante la pandemia, tal vez los 2 momentos más críticos en materia económica, social, laboral de nuestro país en la historia reciente, pero estamos asistiendo a un proceso de destrucción de empleo muy importante en los primeros meses del año, que además había empezado, como suelen empezar todos estos procesos, por la construcción. El sector que más rápidamente reacciona a crisis económicas es la construcción y venía perdiendo una cantidad muy importante de puestos de trabajo a la construcción, pero ya en los últimos 2 meses, marzo y abril, se empezó a verificar un proceso, una dinámica de destrucción de puestos de trabajo muy importante en la industria. Y esto es bastante más preocupante porque en la construcción, así como se destruyen rápido los puestos de trabajo, se crean rápido los puestos de trabajo, se recuperan rápido. En la industria no pasa eso. En la industria lo que suele pasar es que las empresas, antes de despedir, recurren a toda una serie de herramientas que tienen a disposición, dependiendo del sector y de la capacidad organizativa que tenga esa empresa, pero que son la suspensión
vacaciones, el recorte de horas extras, el adelantamiento de vacaciones, todo eso como para tratar de no llegar al despido. Bueno, eso funcionó durante el verano, pero ya en marzo y en abril se empezó a ver un proceso de destrucción de empleo en la industria que es bien preocupante porque aún en una posible reactivación económica que todavía no se ve en el corto plazo, recuperar esos puestos de trabajo suele ser bastante más complicado, más lento. Okay. Y lo que les decía de casas particulares es particularmente preocupante porque es un sector que viene cayendo ininterrumpidamente desde la pandemia. A diferencia de todos los demás sectores que después, en la pospandemia, recuperaron rápidamente los niveles de empleo anteriores a la pandemia, en el caso de casas particulares no fue así, siguió cayendo. El gobierno anterior había implementado el plan Registradas, que Sí. tuvo un gran impacto, y es una muestra más de cómo la crisis sí derrama para abajo. Porque los que están despidiendo a trabajadoras de casas particulares, que son además el sector que tiene peores condiciones laborales en todo el mercado de fuerza de trabajo, bueno, los que están despidiendo a esas trabajadoras son otros trabajadores. Claro. Que perdieron su trabajo o que están teniendo una caída muy fuerte en sus ingresos. Así que ahí hay un combo bien complicado, que de vuelta, tenemos datos al mes de abril, algún adelanto de mayo que señala que el proceso se habría profundizado, pero bueno, una situación bastante complicada en materia de empleo. Luis, meto ahí una preguntita con respecto a lo que decías de bueno, primero la caída de la ocupación registrada en el sector de la construcción, que se levanta mucho más fácil que el de la industria. También, digamos, piensan las pymes, ¿no? La cantidad de pymes que están cerrando en estos últimos 5 o 6 meses. Y con respecto a las empleadas de casas particulares, a las trabajadoras de casas particulares, si existe la posibilidad de que no sea un despido, sino más bien pasen a un contrato no registrado, ¿no? Como si está, porque en las pymes quizás es más difícil, digo, por la cantidad de controles. Lamentablemente el sector de trabajadoras de casas particulares es mucho más vulnerable a ese tipo de convenios, ¿no? No sé si hay algún dato sobre eso de decir, bueno, mira, no estás más registrada, te llamo una vez cada 15 días, por más que obviamente está la particularidad de que se puede emplear a una persona por más que vaya pocas horas, ¿no? Pero quizás en ese terreno en particular puede llegar a haber otro tipo de acuerdo. Bueno, estás haciendo una pregunta que nos hacemos todas las personas que miramos cuestiones del mercado de fuerza de trabajo, porque si salimos incluso del sector de casas particulares y pensamos más en términos generales, alguna hipótesis de trabajo sobre la cual, insisto, veníamos trabajando muchas personas, muchas organizaciones, es no vamos hacia un escenario de una tasa de desempleo tan elevada como en los años 90. Recordemos, la tasa de desocupación en nuestro país hoy es el 7,7%, sí, pero en los 90 estuvo rondando el 20%. Pero lo que decíamos es, no vamos a ir hacia esos niveles de desocupación porque el sector informal, los trabajadoras no registrados, el cuentapropismo de subsistencia, va a operar amortiguando esa crisis. Es decir, esos trabajadoras que son despedidos de sus puestos de trabajo formales pasan a realizar tareas de manera informal o por cuenta propia. Y eso va a hacer que el desempleo no suba tanto. A ver, no es un comportamiento virtuoso, no es algo para celebrar. No, claramente. Que es algo que funciona mucho en muchos países de Latinoamérica, que la tasa de desempleo no es tan elevada, pero lo que hay es una precariedad muy fuerte en la estructura ocupacional. Okay. Es decir, se presencia un sector informal muy importante, mucho trabajo por cuenta propia, que son los puestos de trabajo, las ocupaciones que tienen menos derechos. O sea, pensemos en los sectores, sí, no hay aguinaldo, no hay vacaciones, no hay cobertura por problemas de salud, si te tenés que tomar alguna licencia, en general eso es sin ingresos. Entonces, no es algo para celebrar. Ahora, eso quedó de vuelta, una hipótesis de trabajo, y estábamos todos esperando los datos del primer trimestre, a ver si se veía algo de eso. Bueno, en este primer trimestre no se vio. Okay. En este primer trimestre cayeron todas las categorías de la ocupación. De hecho, yo venía hablando del empleo registrado. Bueno, sí. El empleo no registrado y el empleo por cuenta propia también cayó en el primer trimestre del año. Ayer se conocieron algunos datos del INDEC. Cayeron, siempre, los primeros trimestres suelen ser trimestres que tienen una estacionalidad, es decir, siempre el empleo informal cae, pero por cuestiones de cómo se modifica la actividad económica en esos meses.
Okay. Pero lo cierto es que si lo comparamos con otros primeros trimestres del periodo reciente, tanto en el caso de trabajo por cuenta propia como en el caso de asalariados no registrados, es el segundo peor primer trimestre de los últimos 8 años. Tremendo. Con lo cual la caída también viene siendo muy fuerte en el sector informal y en el sector de cuenta propia. Algo se había visto con los datos del INDEC, que mostraban que el empleo por no registrado, la tasa de empleo no registrado no creció en el primer trimestre del año, incluso hasta cayó algunas décimas, y eso porque el proceso de destrucción de empleo no registrado incluso hasta podría haber sido más intenso que en el del empleo formal. Claro. Así que por ahora No está. este proceso, que es un proceso que todos estamos un poco esperando, que haya alguna especie de pasaje del empleo formal al empleo informal como mecanismo de contención o como mecanismo de amortiguar el impacto de la crisis económica sobre el mercado de fuerza de trabajo, no parece estar verificándose en los datos, al menos con los datos del primer trimestre. Después vamos a ver a medida que avance el año y tengamos más información oficial como para hacer algún análisis un poco más fino, si eso empieza a suceder o no. Yo sigo sosteniendo la hipótesis, me parece que va a haber un pasaje del empleo formal al empleo en el sector informal o al trabajo por cuenta propia, que insisto, no es nada para celebrar ahí, todo lo contrario, es una señal de preocupación muy importante, pero bueno, vamos a ver cuando empiecen a aparecer datos del segundo trimestre, si eso se verifica o no en la práctica. Perfecto. Lo que sí llamó la atención de los datos es que creció mucho el salario del sector formal. ¿En serio? En abril el salario le ganó por bastante a la inflación, y esto tiene que ver con la dinámica de las paritarias que acordaron aumentos formales importantes. Así que ahí hay un tema a tener en cuenta. Viste que el gobierno se la pasa diciendo que el salario está creciendo, que el salario está... Bueno, a ver, tienen algo de razón, pero tienen algo de razón que es parcial. Por un lado, el que creció bastante en abril fue el salario del sector privado formal, que es un sector que al mismo tiempo está expulsando muchos trabajadores y trabajadoras, con lo cual ahí eso hay que ponerlo en el mismo nivel de análisis. Okay. En abril ya se recuperó gran parte de la caída de diciembre. Todavía el salario en promedio está un 5% abajo de noviembre, pero además hay que acordar también que en noviembre, es decir, el mes anterior al cambio de gobierno, el salario venía perdiendo mucho. Entonces ya si lo comparamos, en vez de comparar contra noviembre, comparamos contra julio del año pasado, que fue cuando empezó a caer el salario, ya estamos hablando de una caída todavía superior al 10%, que es muy importante. Ya no es el 5%, que es una caída importante, pero no tan significativa. El 10% empieza a tener otro valor. Pero además el gobierno no habla de qué está pasando con el salario del sector público, que representa casi el 40% de los asalariados totales en nuestro país. De vuelta, se concentra en el sector privado registrado, pero no mira lo que está pasando en el sector público. Y en el sector público la caída salarial en estos 5 meses, es decir, de diciembre a abril, supera el 20% en términos reales. Así que ahí hay un tema como para mirar de manera diferenciada qué está pasando en el sector privado y qué está pasando en el sector público con el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras, y qué está pasando en el sector informal sobre el cual no hay datos. Pero ahí me parece que las luces de alerta son incluso bastante más importantes. Okay. Así que un panorama ahí con muchas sombras, alguna luz, y después la pregunta que habría que hacerse sobre salarios es si eso es sostenible en el mediano plazo, dado el proceso de apreciación cambiaria que estamos teniendo. Es un país barato en dólares y toda la crisis que estamos viendo en tiempo real en estos días, que de vuelta, pensar en qué pasaba con el salario en abril parece ser mirar muy atrás en la película, cuando en realidad fue hace 2 meses apenas. Claro, no, en realidad te comparto una sensación, ¿no? Escuchándote acerca de el aumento en los salarios o de la recomposición salarial, no sé si es eso, no lo noto tangible, digamos, como que en general entiendo la diferenciación que haces entre la administración pública o los empleados públicos y el sector privado. Esa recomposición salarial en el sector privado no la leo. No, es que a ver, está bien que no la leas.
Como Porque, que no... de vuelta, es una recomposición sobre niveles extremadamente bajos en términos históricos. El salario del sector privado en diciembre del año pasado, Sí, vamos a ser académicamente correctos, se hizo percha. okay. Llegó a un punto tan bajo que era prácticamente imposible no pensar que podía volver a recuperar algo de esa caída. Entonces, estamos hablando de una recuperación en estos meses sobre niveles extremadamente bajos en términos históricos. Entonces, no es que es, bueno, entonces como está creciendo el salario yo estoy viviendo mejor. No, estás viviendo mucho peor que el año pasado. Gracias por decírmelo. O sea, necesitaba que termines de afirmar esta situación porque yo decía, no, estoy viviendo en un mundo paralelo. Lo pienso en relación a esto. Está viviendo mucho peor que el año pasado, pero, digo, a ver, ¿por qué el gobierno usa esta información, este dato? Digo, porque es un dato real, no es que inventa un dato. Lo que dice es, bueno, yo comparo contra diciembre. En realidad hace trampa, debería comparar contra noviembre, en el peor de los casos. Pero si uno se corre de la coyuntura del gobierno de turno, lo que ves es un proceso de deterioro persistente de las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras que trasciende los gobiernos de turno. Sí, claramente. Entonces, si comparamos con un año atrás y estabas viviendo mucho peor, perdiste más del 10% de tu salario. Bien, y no sé si entra en esta lógica de análisis, no sé, el valor de el alquiler, del transporte, o sea, como que son un montón de variables que si bien mi sueldo puede llegar a aumentar, no sé, las condiciones de vida, de existencia básicamente están acrecentándose y no sé si responden exclusivamente a los índices de inflación. O sea, no sé si la cuenta que se hace es esa, ¿no? Como se le gana en cuestión de inflación, pero hay un montón de cosas que creo que no están incluidas en ese índice. No sé, igual te lo pregunto desde el desconocimiento absoluto. Por ahí me decís, sí. Cuando hablamos de salario real estamos hablando de cómo el salario nominal, sí, de pesos que vos tenés en el bolsillo, descontada la inflación. Y en principio en la inflación están tomados todos esos ítems. De vuelta, es un promedio. Luego la canasta de cada uno, de cada una, difiere. Entonces, por ejemplo, el IPC, que es el índice que se toma para hacer ese cálculo, que es el índice de precio del consumidor que publica el INDEC, no contempla el rubro alquileres. Entonces, bueno, si no alquilás, se te aplica mucho más directamente, o mucho más directo, sin mediaciones, este IPC. Sí. Si alquilaste y todavía estás con un contrato bajo la ley anterior, y posiblemente no pegue tanto, no estás teniendo aumentos tan importantes. Ahora, si resulta ser que vos alquilás y justo en estos meses tuviste que renovar el alquiler, estás en un problema. Seguramente el impacto sobre tu bolsillo va a ser muchísimo más importante. Sí, y por eso digo, estamos hablando de promedios y no que son bastante precisos para acercarse a una situación promedio que de vuelta no es la situación de cada uno. No, entiendo que sea un promedio y que sean generales, pero lo que digo es la falta de coherencia, por ejemplo, no sé, con el índice de crianza que se compartió ahora hace poquito, digamos, hay como variables que no me terminan de cerrar en esta idea de recomposición salarial, pero no es para discutir con datos, simplemente compartiendo sensaciones. Luis, nos estamos quedando sin tiempo, te extrañamos acá en el piso, Cocho está preguntando por vos, espero que en 15 días sí tengamos nuevamente la presencia física de nuestro querido Luis Campos. Dale, en 15 días nos vemos ya. Gracias, Luis. Beso grande. Quien se iba es nuestro compañero amigo Luis Campos, en este caso analizando los últimos datos del desempleo y del empleo también en nuestro país, relacionando también diferentes momentos históricos y diferentes circunstancias y contextos económicos, viendo cuáles son los sectores que están siendo cada vez más vulnerabilizados. Claramente el sector de trabajadoras en casas particulares es uno de ellos, y ni hablar del trabajo informal.